hablar sobre otro desafío transformador que nos propone el Señor Jesús. Y este es el que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 24, en donde Él dice, entren por la puerta angosta. Otras versiones hablan de hagan todo lo posible por entrar por la puerta angosta o procuren entrar por la puerta angosta. Porque en realidad la palabra original que se traduce como procuren o hagan todo lo posible está denotando esfuerzo, lucha. O sea que el Señor nos está diciendo, pongan toda su garra, todo su tesón, pongan todo el ahínco, todo el esfuerzo por entrar por esa puerta angosta. Bueno, pero ahora nos surgen varios interrogantes. Por ejemplo, ¿a qué puerta se está refiriendo? Si pasamos esa puerta, ¿es para hacer qué después de eso? ¿Por qué nos tendremos que esforzar? ¿No dijo el Señor que nos vino a dar descanso? Bueno, vamos a ver un poco si entre todos y a través de la palabra de Dios podemos dar respuestas a estos interrogantes. La primera cosa que tenemos que tener clara es que Jesús es la puerta. Él mismo lo dijo. En Juan capítulo 10, en el versículo 9 dice, yo soy la puerta y el que por mí entra alcanzará la salvación. ¿Por qué dijo esto? Pensemos que en ese momento Jesús estaba hablando a un pueblo que vivía en un contexto pastoril. Es decir, ellos tenían muy clara la figura del pastor que cuando llevaba sus ovejas a pastar durante todo el día a buscar pastos verdes, al volver los metía en el corral, pero esos corrales en general no tenían puerta, es decir, tenían una puerta de acceso, pero no tenían tranquera. Entonces el pastor era el que se ponía en la puerta e iba dejando ingresar una por una, primero para controlarlas, que no le faltara ninguna, las contaba, y luego también se fijaba si ninguna estaba enferma o se había lastimado durante la jornada. Entonces a ellos les quedó claro que nadie podía entrar al corral, digamos, del reino de Dios, si no era a través de Jesús. Pero entonces, ¿a qué se está refiriendo con esto de esforzarse? Bueno, vamos a aclarar algunas cosas. Primer punto. Cuando hablamos de esfuerzo, no estamos hablando del esfuerzo por entrar a la salvación. ¿Por qué? Porque cuando interpretamos la Biblia tenemos que interpretarla como un todo. No podemos sacar o interpretar algunos versículos sacados del contexto. Entonces tenemos que tener bien claro que la salvación, o sea, el reconocer lo que el Señor nos da y el ser hallados justos, es decir, el ser declarados justos por parte de Dios, no viene como consecuencia de ningún mérito personal, ni de ningún esfuerzo que nosotros podamos hacer. Eso queda bien claro. En Juan capítulo 6, el mismo Señor, en el versículo 44, dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Y luego en los versículos 37 y 39 dice, todo lo que el Padre me da, vienen a mí. Y a los que vienen a mí, no los echo fuera. La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda ninguno de los que Él me ha dado, sino que los resucite en el día último. Con esto está diciendo claramente que Dios Padre es el que elige a los miembros de su pueblo. Y luego, de una manera irresistible, lleva a estas personas, me llevó a mí en algún momento, a ponerme frente a Dios, a Jesús, y poder verlo en todo su esplendor. Ahí es como que Dios abre los ojos a través de su Espíritu Santo de aquellos que son su pueblo elegido y nos hace ver la grandeza de la obra que hizo el Señor Jesús, la grandeza de su amor, la potencia de su transformación. Y todo eso hace que nosotros realmente caigamos en humillación, caigamos arrepentidos y digamos, Señor, yo quiero que vos vivas en mi interior. Yo quiero seguirte, yo quiero realmente ser el hijo que vos siempre soñaste. Eso no lo puede producir nadie, a través de su esfuerzo. Eso únicamente es una dádiva, como dice la Biblia, es un regalo de parte de Dios. Cuando Jesús se encuentra con Nicodemo en Juan capítulo 3, estamos hablando del mismo sentido. Él dice, es necesario, para que vos seas salvo, o sea, para que alcances la salvación, es necesario que nazcas de nuevo. Y uno ya sabe que uno no puede nacer solo. Uno nace por voluntad de otra persona.
Acá es lo mismo, nosotros nacemos al encuentro de Jesús gracias a que Dios nos acerca a Él a través de su Espíritu Santo. En Efesios 2, capítulo 8, un versículo muy conocido, dice que por la gracia de Dios somos salvos y no por mérito nuestro para que nadie se gloríe. Quiere decir que nosotros no hemos hecho absolutamente nada para ganarnos el favor y el amor de Dios. Entonces nos tiene que quedar claro que esto de esforzarse para entrar por la puerta angosta no tiene nada que ver con esforzarnos para ganar la salvación, de ninguna manera. La salvación ya la tenemos por fe y por gracia, puramente por amor y por determinación de Dios que nos ha elegido para que fuéramos parte de su pueblo. Pero entonces, si no estamos hablando de eso, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de esforzarnos? Bueno, en realidad, cuando estaba hablando de esforzarnos, es esforzarnos en caminar ese camino que se abre luego de esa puerta estrecha. Y que también es un camino estrecho. ¿Y que lleva a dónde? Lo dice claramente la palabra, lleva al reino de Dios. Pero, ¿a qué se está refiriendo entonces? ¿De qué se trata esto de esforzarnos por caminar el camino que lleva al reino de Dios? Bueno, a ver, pensemos juntos, ¿qué es un reino? A veces hablamos de reinos cuando contamos cuentos, pero este no es un cuento. Pero en los cuentos el reino es un pueblo que tiene un soberano, un rey, que ama y dirige bien a su pueblo. Pensemos en esta figura y trasladémoslo a lo que sería el reino de Dios. El reino de Dios no es ni más ni menos que un ámbito de un lugar en donde hay un pueblo, que somos nosotros, los hijos de Dios, y hay un rey que es soberano, que manda y cuyo pueblo obedece. El camino por el cual tenemos que transitar y por el cual nos tenemos que esforzar en transitar es el camino de hacer la voluntad de Dios, es decir, de obedecer a nuestro Dios. ¿Y por qué nos tenemos que esforzar? Y porque justamente si hay algo que el enemigo no quiere es que nosotros hagamos la voluntad de Dios. El enemigo sabe que hacer la voluntad de Dios significa encontrar la satisfacción de nuestra vida, significa extender los propósitos de Dios no solamente en nuestra vida, sino en la vida de los demás. Significa que muchos más puedan encontrar esa satisfacción que nosotros hemos encontrado. Es encontrar la felicidad, es encontrar el porqué de la vida, es encontrar la íntima comunión con Dios, que es la que realmente nos vivifica. Y eso Él no lo quiere. Es más, Él está totalmente empeñado en mentirnos y en hacernos creer que en realidad la vida es nuestra. Entonces nosotros hacemos con ella lo que queremos. Y vivimos, como diría Sinatra, a nuestra manera. Pensando de que nosotros somos libres y somos autónomos. Y entonces hacemos lo que queremos con nuestra vida. Sin embargo, no nos damos cuenta que en realidad hacemos lo que Él quiere. Hacemos lo que el enemigo quiere. Y así, ¿qué hacemos con nuestra vida? La echamos a perder. Por eso, esforzarnos por transitar el camino angosto no es ni más ni menos que esforzarnos por hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Ahora vos te podés preguntar, ¿pero y por qué nos tenemos que esforzar? Si ya conocemos a Jesús, si ya tenemos la salvación, hemos sido declarados justos, tenemos su amor y su amor no tenemos que ganárnoslo. Entonces, ¿para qué esforzarnos? Bueno, en realidad el esfuerzo es lo que se espera de nosotros. Y te doy un ejemplo para que podamos ver mejor de qué estoy hablando. Suponete que hay un muchacho que quiere estudiar de médico. Toda la vida soñó hacer eso. Entonces su padre hizo todos los esfuerzos sabidos y por haber, por juntar todo el dinero necesario para pagarle los estudios en la mejor de las universidades, por tener el dinero necesario para todos los gastos, para todo el equipamiento que durante su carrera va a necesitar, para pagarle los viáticos, para pagarle todo. Él no se tiene que preocupar por nada, salvo por estudiar. Entonces se lo comunica al hijo y le dijo, hijo querido, acá tenés todo lo necesario para que vos llegues a ser un gran médico. ¿Qué deberíamos esperar de este muchacho? Realmente deberíamos esperar esfuerzo. Ahora, algún confundido que anda por ahí podría ver a este muchacho que realmente se esfuerza y que le pone toda la garra para
realmente sacarse muy buenas notas, no solamente estudiar lo necesario para el parcial, sino más allá de eso, porque él lo que quiere es no solamente saber y rendir bien en cuanto a notas, sino lo que quiere es ser un excelente médico, podríamos pensar, ah, bueno, pero este muchacho se esfuerza tanto porque tiene miedo que el padre le retire los fondos para seguir estudiando. No, no es por eso que lo hace. Él sabe que los fondos y todo lo necesario para su carrera ya están previstos. Para eso trabajó tanto el padre. ¿Puede un padre que hizo todo ese esfuerzo estar esperando que el chico este deje de esforzarse para sacárselo? Yo creo que el mismo padre está más interesado que el propio hijo en que él termine siendo un médico. ¿Para qué se esfuerza entonces? Se esfuerza como una manera de decirle a su papá, esto me interesa, valoro tremendamente el esfuerzo que hiciste por mí, yo me tomo las cosas en serio. Eso es lo que está diciendo cuando se esfuerza. Por lo tanto, nosotros cuando nos esforzamos en vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, le estamos diciendo a Dios, valoramos lo que vos hiciste por mí. Tu esfuerzo y tu muerte en la cruz no fue en vano. Vas a encontrar en mí una vida transformada porque yo voy a hacer mi parte para que así sea. Esto es serio para mí, como fue para vos tu muerte. Por lo tanto, yo voy a transitar con esfuerzo, con pasión y con ganas este camino estrecho. Ahora, ¿y en qué consiste este esfuerzo que se nos pide para transitar este camino estrecho? Porque un camino estrecho es un camino, digamos, angosto, en donde no hay lugar para demasiadas cosas. Entramos nosotros y gracias. Es como el camino de un desfiladero, donde hay que pensar cada paso que uno va a dar. Y bueno, este esfuerzo tiene que ver con decir siempre la verdad. Buscar no solamente nuestro interés, sino también el interés del otro. Ayudar a las personas también a lograr sus metas. Y no cuando tengo tiempo o tengo ganas, sino siempre. Significa amar. Y amar no significa decirle te quiero cada vez que le mando un mensaje de texto o mandar alguna carta de amor. Amar significa estar absolutamente decidido a buscar el bienestar del otro. Por eso Dios nos dice, podés así amar hasta tus enemigos. Porque como amar no es un sentimiento, sino que es una decisión, amar significa estar dispuesto a ver el bienestar del otro, aun cuando la otra persona no busque el mío. Amar significa también ser disciplinado en el cuidado de nuestra mente. Estar muy interesado en ver qué cosas entran por mis ojos, qué cosas escucho, a qué lugares voy, con qué gente me junto y tengo tratos muy personales, porque esos van a definir lo que entra en mi mente y eso también van a definir mi forma de pensar y luego mi forma de actuar. Dios quiere que nos llenemos de su palabra y de sus principios y que esos principios no sean nada más que versículos sabidos de memoria, sino que se hagan carne, es decir, que nosotros los practiquemos, que los vivamos y que demostremos a los demás cómo viviendo de acuerdo a los principios de Dios tenemos una vida de éxito, que no es una vida exenta de problemas, es una vida que vale la pena ser vivida, una vida donde hay gozo, donde hay satisfacción, donde hay felicidad. Bueno, a esta altura me vas a decir, pero eso es imposible, estamos en una sociedad donde hay mentiras y vos me decís que hable la verdad. Estamos en una sociedad donde el egoísmo está a la orden del día y vos me decís que tengo que amar y que tengo que decidirme a buscar el bienestar del otro. Me decís que tengo que fijarme en ser disciplinado en lo que entra en mi mente, cuando estamos rodeados de basura en todo sentido. Es imposible. Y si es posible, la tarea es tremenda, es dificilísima. No, esto no va a funcionar, podríamos decir. Pero mira, ¿sabés qué dice Dios? Que cumplir con la voluntad de Dios es fácil. Sí, dice eso. Fíjate, en 1 Juan capítulo 5 versículo 3 dice,
Amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos, justamente es lo que estamos hablando, ¿no? Cumplir la voluntad de Dios. Y sus mandamientos no son una carga, dice Juan. También en Mateo 11:30 el propio Jesús dice, el yugo que yo les pongo y la carga que yo les doy es ligera. Pero entonces, ¿cómo puede ser que haya tantos cristianos que se quejan? Ay, porque vivir una vida como Dios quiere es re difícil. ¿Quién lo puede hacer? ¿Serán excusas esas? Ojo, porque en el camino estrecho, es tan estrecho que no podemos entrar con nada. No podemos entrar ni con autosuficiencia, ni podemos entrar con una gran voluntad, y tampoco podemos entrar con excusas. Tenemos que entrar así, desnuditos como estamos, ante la presencia de Dios, para decirle, Señor, aquí estoy, ayúdame vos. Y creo que ahí están las dos cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta si queremos hacer que vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios sea posible. La primera cosa es saber que no es en vano el esfuerzo que hacemos. Al contrario, hay una gran recompensa, hay grandes recompensas para quien obedece y para quien se compromete y es fiel al Señor. Mirá, Hebreos 10, versículo 35 y 36 dice, no pierdan pues su confianza porque ella les traerá una gran recompensa, una gran recompensa. Ustedes necesitan tener fortaleza en el sufrimiento para hacer la voluntad de Dios y recibir así lo que Él ha prometido. Ahí nos están diciendo, después de haber sido fiel, después de haber sido comprometido, después de haber vivido los principios de mi voluntad, dice Dios, en la tierra, a pesar de todos los contratiempos, a pesar de que realmente lo nuestro es una contracultura porque va en contramarcha de todo lo que piensa la sociedad, todo eso va a tener una gran recompensa. Y me hace acordar a la historia que está en Mateo 13:44, una historia tan pequeñita que entra en un solo versículo, que cuenta la historia de que el reino de Dios es como un tesoro escondido en un terreno. Un hombre encuentra el tesoro, lo vuelve a esconder allí mismo, lleno de alegría va, vende todo lo que tiene y compra ese terreno. ¿Y de qué nos está hablando esta pequeña historia? Nos está diciendo que este hombre, al encontrar ese tesoro, consideró que todo lo que tenía no valía nada a comparación de lo que iba a tener cuando tuviese terreno con ese tesoro. Seguramente cuando fue a su casa y le dijo a su esposa o a su mamá, mira, voy a vender todo lo que tengo, pero vos sos loco, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa en la cabeza? Porque ellos no sabían lo que venía después. Pero él sí sabía que lo que estaba dejando ahora no era nada comparado con lo que iba a obtener. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que pensar y que tenemos que llenar nuestra mente con eso para seguir adelante de esta vida cristiana y para que realmente vivir como Dios quiere en un mundo corrupto sea fácil, es tener siempre presente que el esfuerzo que hacemos no es en vano. Hay una recompensa y la recompensa no puede ni siquiera compararse con lo que nosotros estamos dejando. Por eso muchas veces me preguntan, ¿sí, es difícil la vida cristiana? No, es difícil vivir sin tener a Cristo. Eso es lo difícil. ¿Cómo podríamos vivir y subsistir en una sociedad como la de hoy si no tenemos los principios de Dios que nos dan esperanza? Sin la vida de Dios que está dentro nuestro. Por eso, la segunda cosa que tenemos que recordar, luego de recordar de que siempre va a haber recompensa para nuestros esfuerzos, es que el Señor está con nosotros. Parece muy obvio esto, pero muchas veces pensamos que cuando nosotros estamos haciendo los esfuerzos para vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, el Señor está sentado ahí mirando a ver si estamos haciendo las cosas bien o no y anotando en un papelito las veces que fallamos. No es así. No es así. El mismo Señor es el que nos ayuda. Dice el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 13. Pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. Quiere decir que cuando nosotros tomamos este desafío de vivir
transitar este camino angosto, es decir, transitar por el camino de la voluntad de Dios, ese buen deseo que surge en nosotros lo produce el Señor. Porque Él quiere animarnos y ayudarnos a lograrlo. Y también dice que Él nos va a dar la fuerza necesaria para lograrlo. ¿Podemos pensar que el Señor, que Dios, fue capaz de dar a su propio Hijo para que muriera por nosotros y que con eso lograra salvación, para después dejar a la providencia, vaya a saber de quién, de que nosotros lleguemos a la meta? No, si Él hizo semejante esfuerzo, va a estar pendiente paso a paso de nuestra vida para que nosotros logremos la meta, que es vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor quiere formar un pueblo que se parezca a Jesús. Y en eso consiste ese desafío transformador. Cuando nosotros vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, nos estamos pareciendo cada vez más a Jesús. Y Jesús no es nada más que el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Señor, etcétera, etcétera. Jesús es también el prototipo de lo que Dios pensó para la humanidad. Cuando Dios pensó formar un pueblo, Él pensó formar un pueblo de personas, de hombres y de mujeres, que tuvieran las mismas características de Jesús. Por eso Jesús es para nosotros un ejemplo a seguir. Un ejemplo del cual no hay que leer y admirar y nada más, sino también imitar. Por eso es transformador este desafío. Porque si nosotros tomamos el desafío de transitar este camino estrecho, que es ni más ni menos que transitar el camino de la voluntad de Dios, vamos a parecernos cada día más a Jesús. Y eso trae, por supuesto, la alegría del Padre. Y nos acercamos más a ese propósito que Él tiene en nuestras vidas. Un gran teólogo del siglo pasado, C.S. Lewis, dijo una vez que había dos tipos de personas. Estaban las personas que le decían a Dios que se haga tu voluntad. Y estaban las personas a las cuales al final Dios les iba a decir que se haga tu voluntad. Qué terrible frase. Porque la primera tipo de personas es de las personas que quieren hacer la voluntad de Dios. Entonces le dicen a Dios, que se haga tu voluntad en mi vida. Que vos lo que estás esperando, que lo que vos querés, sea una realidad en mí. Pero hay otro tipo de personas a las cuales Dios, al final, les va a decir, que se haga tu voluntad. Vos quisiste vivir una vida en este mundo sin interesarte por mí, donde no te interesó conocerme ni saber qué principios yo tenía dispuestos para tu vida, ni cuáles eran los propósitos que tenía para que vos realizaras. ¿Que menospreciaste mi amor y no te interesó vivir bajo mi cobertura y bajo mi gobierno? Bueno, entonces que se haga tu voluntad. Lo cual, lamentablemente, significará una eternidad lejos del gobierno, de la dicha y de la gloria de Dios. Lo dice claramente la Biblia. Dios es muy respetuoso de nuestras decisiones. Por lo tanto, estamos realmente parados frente a un verdadero desafío. Un desafío transformador. Aquellos que ya hemos entrado por la puerta de Jesús, es decir, hemos reconocido que Jesús es el Salvador que necesitábamos, hemos reconocido que solos no podemos, que hemos pecado, que estamos muy mal parados delante de Dios y que únicamente Jesús es el que nos puede otorgar amor y perdón, ya hemos pasado la puerta, ya estamos por lo menos en el umbral, pero nos queda un camino para recorrer. Y ese camino es el camino que Él nos dice, esfuércense y transítenlo, porque el esfuerzo que ustedes hagan para vivir de acuerdo a mi voluntad va a tener su recompensa. Y yo voy a estar siempre con ustedes. Para pensarlo, ¿no? Que el Señor te bendiga, que nos bendiga y que podamos cada día tomar este desafío y transformarnos para ser cada vez más parecidos a Jesús. Hasta la próxima.